Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes la primera parte del tema Las Bienaventuranzas. Bienvenidos. Antes que nada, recordemos qué significa la palabra bienaventuranza. Viene o proviene del latín beatus, que significa bendecido o feliz. Entonces, la bienaventuranza es más que un sentimiento pasajero o circunstancial. Se trata de un gozo profundo del alma que vive con Dios, que vive con Él y para Él. Si me acompañan, por favor, con su Biblia, al libro de San Mateo, en el capítulo número 5, bien, pues del verso 1 al 12, ahí vienen lo que son las bienaventuranzas. Y dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces, el Señor Jesucristo va a un monte. Y aunque en este libro, aquí en Mateo, no dice el nombre del monte, algunos estudiosos mencionan que se encontraba ubicado en una serranía al noroeste de la ciudad de Tabga, pues muy cerca de Capernaum. Y dice que estaba sentado, porque bueno, en ese tiempo en el judaísmo los maestros pues solían dar su enseñanza de esa manera, sentados. Y pues así nuestro Señor Jesucristo lo hacía en repetidas ocasiones. Dice aquí viendo la multitud, pero también dice que vinieron a él sus discípulos. Bien, la multitud pues era esa gente que iba a escucharlo por curiosidad, pero que mantenían una postura pues neutral. Realmente pues solamente eran oidores, pero no hacedores de la palabra. Sin embargo, los discípulos pues eran sus alumnos, eran sus seguidores, que sí adquirían un compromiso porque lo reconocían a él como el Mesías, como el Hijo de Dios, y por lo tanto no solamente eran oidores, sino también hacedores de la palabra. En el verso número 3 encontramos la primer bienaventuranza. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona tiene esa pobreza espiritual cuando reconoce que es por Dios que ha logrado tal o cual cosa. Y es que Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos da las fuerzas, el que nos da la salud, las habilidades, las destrezas, la inteligencia para conseguir algo. Porque Él no nos ha pagado conforme a la obra de nuestras manos. Porque aunque el ser humano sea infiel, Él siempre permanece fiel. Debemos reconocer, el ser humano debe reconocer constantemente que necesita siempre la ayuda de Dios. Porque como nos dice Él en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el verso número 5, separados de mí, nada podréis hacer. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay gente que se siente con una profunda tristeza. Y en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 7, en el verso número 10, Dios nos habla de dos tristezas. Una tristeza que produce arrepentimiento, pero hay otra tristeza que produce muerte. Es decir, una muerte espiritual, una muerte del alma. Y esa tristeza es ocasionada pues por el mismo enemigo, por el mismo diablo. Pero el ser humano ha propiciado esto.
¿Por qué? Por su lejanía para con Dios, por su indiferencia con Él, por su constante pecado. Y eso es lo que propicia o lo que le abre la puerta al enemigo para entrar en tu corazón, para entrar en tu alma. Pero ante una circunstancia de esa magnitud, en la cual una persona puede sentirse deprimida, con ansiedad, con falta de paz, que ni siquiera puede conciliar el sueño, debe acercarse a Dios a través de una oración. Y en esa oración desahogarse con Él, llorarle a Él con un corazón arrepentido, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, porque mucha gente corre a otra cosa, al psicólogo, al psiquiatra, a medicamentos, a tanta cosa que hay en el mundo, inclusive a la brujería, a la hechicería, para tratar de encontrar en todo eso una solución a la falta de paz, a su muerte espiritual. Pero al primero que tenemos que correr y tenemos que buscar es a Dios. Si tú ahorita te sientes así, corre a los pies de Cristo. Es tan fácil como hablar con Él, que es una oración, en la cual tú vas a desahogarte con Él, llorarle a Él y decirle: Señor, perdóname porque he estado alejado de ti. Perdóname por mi indiferencia. Perdona mis pecados. Te necesito. Necesito que sanes mi alma, que sanes mi corazón, que pongas paz y tranquilidad dentro de mí. Y si tú lo haces con un corazón sincero, esta bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque entonces recibirán consolación. Esa es la promesa del Señor, que recibirás consolación. Tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué es la mansedumbre? No es sinónimo de cobardía, no es sinónimo de falta de carácter o de debilidad. Por el contrario, es esa valentía, esa fuerza para poder dirigirse con humildad, con paciencia. Es un reflejo del carácter de Dios. Es ser guiados, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo del 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, vamos a seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de esa mansedumbre, de esa humildad en su carácter. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sigamos sus pisadas. Bienaventuranza número 4 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ser humano debe anhelar, tener dentro de su corazón la justicia de Dios y no su propia justicia, porque la justicia de Dios es perfecta y el ser humano se equivoca constantemente. Miren lo que dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 8 y 9. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces nosotros podemos pedir a través de una oración, diciéndole al Señor: Señor, destruye mi justicia propia y pon tu justicia dentro de mí, porque el ser humano se puede equivocar. Puede una persona determinar un juicio, determinar una ley, determinar algo, pero a lo mejor eso es erróneo, pero a lo mejor eso no lleva a nada bueno, porque ahora también desafortunadamente, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo, y a lo que es malo ahora le llaman bueno. Entonces, mejor pidamos siempre la dirección de Dios. Pidámosle que ponga su justicia dentro de nuestro corazón. Me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.